Las últimas 2 semanas hemos estado recorriendo un camino muy importante en esta serie que hemos llamado Sanar para Crecer. Eso es lo que hemos estado conversando, ¿no es cierto? Bueno, nada más para repasar un poco antes de pasar a esto. En la primera semana, ¿recuerdan ustedes que hablamos acerca que las heridas que no se sanan se repiten? Eso es lo primero que trabajamos la primera semana, ¿no? Las heridas no tratadas terminan produciendo patrones que se repiten. Y por eso es importante tratar con nuestras heridas. No siempre la herida se ve, pero sí vemos sus consecuencias. Vivimos con ellas todo el tiempo, todos los días, cuando éstas no han sido tratadas. En la segunda semana aprendimos que esos patrones no nacen simplemente, ¿recuerdan ustedes?, de las heridas, ¿no? Yo les decía que el hecho de que una herida se sane podría ser la parte más fácil, ¿no? Es realmente lo que gobierna nuestro corazón luego de experimentar una herida lo que nos da problemas. ¿De qué hablamos ese día? Vimos que Dios quiere reemplazar temor por confianza y control por dependencia. Muy bien. Dense un fuerte aplauso. Dele una palmadita a la persona que está al lado mejor. Eso, sí, dile felicitaciones, qué buen alumno eres. Buena memoria. Muy bien, entonces hoy vamos a tratar el último de estos temas, renovar la mente para crecer. Este es el último tema de esta serie, ¿no? Bueno, esto que hemos visto creo que nos deja una pregunta. Si Dios ya me dio un nuevo corazón, ¿por qué sigo pensando como antes? Si yo les pregunto, ¿cuántos de aquí son nuevas criaturas? Ya. Si Dios ya me dio un nuevo corazón, porque hemos dicho que Dios no parcha nuestros corazones. Dios no pone una curita en nuestro corazón. Literalmente la Biblia dice que nos dio un nuevo corazón. Es decir, Dios creó un nuevo yo dentro de mí. Si lo ponemos en términos psicológicos, ¿no? un nuevo yo, hay un nuevo Obed interno. Y Dios creó, esto es difícil de explicar con términos o con estándares físico-materiales, porque es una obra, es un milagro de Dios. Es una nueva creación, pero no debería ser tan difícil de creer, ¿no es cierto? Si Dios resucitó de los muertos, si Dios puede hacer un universo nuevo de la nada, puede crear un nuevo Obed, ¿verdad? Ahora volvamos a nuestra pregunta. Si yo soy un nuevo Obed, la pregunta es, si Dios ya me dio un nuevo corazón, ¿por qué sigo pensando como antes? ¿Les pasa a ustedes que siguen luchando y bregando con viejos pensamientos? ¿Por qué sigo creyendo las mismas mentiras? ¿Por qué sigo reaccionando como si todavía estuviera definido por mi pasado? ¿Por qué sigo viendo la vida desde la misma perspectiva? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Creo que todos levantamos nuestras manos y yo no dudo sinceramente que todos los que estamos aquí amamos sinceramente a Dios. No lo dudo, ¿no? Creo que es así. Pero el problema es que seguimos interpretando la vida con la misma forma de pensar
que teníamos antes de conocer a Cristo. ¿No? Es como si Dios hubiera cambiado tu corazón, pero todavía estuvieras leyendo tu historia a la luz de lo que fuiste. Y es ahí donde el apóstol Pablo, creo yo que nos sorprende, ¿no es cierto? Porque cuando leemos la Biblia siempre podemos hacer una nueva lectura con estas palabras. Romanos 12:2. ¿Qué tal si lo leemos juntos? 1, 2, 3. No se amolden a la forma o a la propuesta de pensamiento que tiene nuestro entorno, nuestra cultura. Eso es lo que está diciendo aquí, la recomendación de Pablo. Y luego inmediatamente Pablo dice que transformemos nuestra manera de pensar, transformemos y empecemos a pensar a partir de ese nuevo corazón que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Porque una cosa es que Dios nos haya dado un nuevo corazón. Y otra cosa muy distinta es aprender a pensar desde este nuevo corazón. Y ahí es donde muchas veces al seguir a Dios fracasamos, ¿no? Seguimos con algo nuevo que tenemos, pero con patrones de pensamiento viejos que no hemos logrado desechar. Entonces, la transformación no termina cuando Cristo cambia nuestro corazón. No. También comienza un proceso en que Él renueva nuestra manera de pensar para que dejemos voy a ponerlo así, para que dejemos de interpretar la vida desde nuestras heridas. Para que dejemos de interpretar la vida desde lo que fuimos y empecemos a interpretarla desde el Evangelio, desde la propuesta de Dios. Podemos nosotros, creo que todos los que estamos en este salón, más de 2 personas, tomar exactamente el mismo libro y leerlo completamente. Y luego reunirnos y vamos a encontrar interpretaciones diferentes del mismo libro. ¿Qué nos quiere decir esto? Que existe una realidad objetiva, ¿verdad? Existe una realidad objetiva. Sin embargo, existen muchas interpretaciones de esa realidad. Cuando yo trabajo en terapia de pareja, el uno me dice, es que esto es así, es que esta es la verdad. Y cuando hablo con el otro, me dice exactamente lo contrario, pero también afirma que esto es así y que esa es la verdad. Y claro, yo les digo, los dos tienen su verdad, y en ese sentido es cierto, pero hay una realidad objetiva que cada uno está interpretando y que la asume como su propia verdad. Eso es lo que sucede, ¿no? Lo mismo ocurre en cada una de nuestras vidas. Todos vivimos interpretando lo que nos sucede. Así es como vivimos. No reaccionamos únicamente a los hechos. Reaccionamos, ¿saben qué? Al significado que le damos a los hechos. A eso reaccionamos. Entonces hay un pensador que dice, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y tiene que ver con esto de, yo interpreto la realidad, hay una realidad objetiva, la interpreto, y de acuerdo al significado que le doy a esa realidad, así es como vivo. Ahora, si ese significado termina convirtiéndose en la historia que nosotros nos contamos acerca de nosotros mismos, entonces eso tiene un efecto, ¿no? El problema es que muchas veces nos seguimos contando la historia desde nuestras heridas y no
desde el Evangelio. Todos vivimos narrándonos una historia. Todos vivimos así. Entonces, la pregunta no es si tienes una historia y si tú te cuentas una historia a ti mismo de ti. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿quién escribió esa historia? ¿Quién? ¿Quién escribió esa historia? Porque hay dos historias que compiten, creo yo, por gobernar nuestra mente. Bueno, en esta serie estamos hablando de las heridas. Y entonces, la primera opción es esta, ¿no? Tu historia escrita por tus heridas. Porque las heridas no solo producen dolor, ¿no? También producen interpretaciones. Las heridas se convierten en narradoras de nuestra vida. Entonces, nuestras heridas comienzan a decirnos quiénes somos. Nuestras heridas comienzan a decirnos qué podemos esperar de Dios, de la vida, de los demás, de mí mismo. Las heridas nos dicen cómo podemos relacionarnos con otros. Las heridas nos dicen a qué le debemos temer. Entonces, las heridas van proporcionándonos una narrativa. Y con el tiempo dejamos de vivir desde la realidad y comenzamos a vivir desde estas historias que nosotros nos contamos a nosotros mismos acerca de Dios, acerca de los demás y acerca de nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacen? Las heridas producen mentiras que terminamos creyendo. Esto es lo que produce. Y en muchos casos mentiras que creemos durante años, ¿no? Nos hemos repetido estas mentiras durante años, que ya, como dice el dicho, de tanto repetir una mentira, se vuelve verdad, ¿no? Así dice el dicho, ¿verdad? Que lo usamos comúnmente, ¿no es cierto? Entonces, una persona rechazada comienza a creer, nadie me va a amar. Una persona traicionada cree, no puedo confiar en nadie. Una persona muy criticada piensa, nunca seré suficiente. Una persona abandonada dice, siempre terminaré solo. Una persona que ha fracasado dice, nunca voy a triunfar. Entonces, con el tiempo dejamos de decir, eso me ocurrió, eso fue un momento en mi vida, y comenzamos a decir, ese soy yo. Es decir, la herida logra convertirse en nuestra identidad. Entonces nos definimos de esa manera, ¿no? El apóstol Juan, en el capítulo 8, el versículo 32, dice que ese trabajo de engañarnos es el trabajo del enemigo, del diablo, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí, no? Juan 8:32 dice, del diablo, lo leemos juntos, 1, 2, 3. Entonces el enemigo, el diablo, alimenta estas mentiras en nuestra mente. Entonces, el enemigo hace esto, ¿y cuál es el resultado? El resultado es este. Las mentiras terminan formando nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque finalmente lo que creemos determinará cómo vivimos. Entonces, en el fondo, no estamos reaccionando a la realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos reaccionando a la historia que creemos acerca de la realidad. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, alguien diría, bueno, yo no voy a hacer ninguna interpretación de ninguna realidad.
entonces me salgo de este juego macabro. Pero eso no es posible. No se puede vivir así. De todas formas, este mecanismo está automatizado y es inevitable. Hacemos una interpretación de cada suceso que vivimos y de cada realidad que vivimos en el día a día. Entonces, esa no es una opción. Entonces, no podemos ir por ese lado. Lo cierto es que si nosotros hemos creído mentiras, sencillamente vamos a vivir de esa manera. Eso es lo que va a pasar. El sabio Salomón dice, Proverbios 23, el versículo 7, ¿qué dice ahí? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Tal como pensamos, así somos, dice el sabio Salomón. Entonces, la mente y nuestros pensamientos es algo que nosotros debemos cuidar. Yo en nuestro carro tengo unas gafas, re viejas las gafas. Y las gafas tienen manchas, rayones, no recuerdo cuántos. ¿A cuántos años tendrán estas gafas? Y cuando yo me pongo esas gafas, cuando hace mucho sol, nos recomiendan taparnos los ojitos. Cuando yo me pongo esas gafas, todo se ve manchado. Todo se ve y a veces justo en esta parte de aquí tiene una mancha más grande. Pero el sol me molesta mucho, entonces yo veo así, digo, ay, que está oscuro por esa parte, ¿no? Y tiene una raya del lado de acá también, un par de rayas así, digo, ¿qué pasó en esta parte? Y siempre me olvido, y cuando me quito las gafas, entonces, digo, no existe eso. No existe eso. Entonces, las heridas hacen exactamente eso. No cambian la realidad, cambian la forma en que nosotros vemos la realidad. Eso es lo que hacen las heridas, ¿no? La buena noticia del Evangelio es que nosotros podemos quitarnos esos lentes de nuestras heridas y aprender a ver la historia desde otro ángulo. El Evangelio nos dice que la vida no consiste en vivir por nuestras heridas, porque nosotros hemos logrado justificarnos, porque uno dice, esa es, no, y ahora en esta época del individualismo decimos, esa es mi realidad. Y en esta época de la, como dice un autor, la mal llamada tolerancia, uno dice, yo respeto tu interpretación de la verdad y tú deberías respetar mi interpretación de la realidad. Entonces, tu verdad es mi verdad, ¿no? Y frente a estas cosas, muchos terminan divorciándose. Yo en los procesos terapéuticos llego muchas veces a un punto en que le digo, esa es tu verdad y esa es tu verdad. A menos que nosotros tengamos un agente externo, un referente externo, así como es un faro, ¿no? Si dos personas van en un barco y el uno dice el norte es acá y el otro dice el norte es allá, eso termina en puñetes. A menos que tengamos un agente externo, un faro, no importa, yo les digo, no importa quién esté equivocado. Si el que estaba equivocado es este, no importa que lo reconozca. Lo importante es que vayamos a un puerto seguro. Porque necesitamos un agente externo, un referente externo a cual los dos podamos mirar como autoridad para decirnos, no importa si yo me equivoqué, hay un agente externo que es el norte y podemos juntos caminar hacia allá, porque caminamos a un puerto seguro. ¿Qué es eso? El Evangelio. Para los que hemos decidido creer en Dios. Eso es el Evangelio. Y entonces la otra opción de interpretar la vida no es a través de nuestras heridas. La otra opción, ¿no es cierto?, es a través del Evangelio.
tu historia escrita por el Evangelio. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos a Dios, Dios no borra nuestro pasado. Eso no sucede, ¿no? El pasado sigue ahí. Las heridas que nos han causado siguen ahí. Pero lo que sí hace el Evangelio es dejar que nosotros podamos abrazar el Evangelio para interpretar nuestra vida a la luz del Evangelio. No es mi herida la que va a tener la última palabra para decirme quién es Dios, quiénes son los demás, quién soy yo, sino el Evangelio. Entonces ahora nuestra historia debería comenzar con otra frase. Una frase que se usa en el Nuevo Testamento. La frase es en Cristo. Esto en el idioma original donde se escribió la Biblia, ¿no es cierto?, no significa simplemente una compañía, ¿no? Cuando el apóstol Pablo usa la frase en Cristo, significa identidad. Significa yo me identifico con esa propuesta de vida y estoy dispuesto a vivir la vida en función de esa realidad o interpretar la vida en función de esa realidad que Dios me propone. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? Primero, el Evangelio redefine quién eres. Eso es lo primero que hace el Evangelio. Ya no eres definido por lo que te ocurrió. No, eres definido por lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que te define ahora. Ya no te definen tus errores, te define quién dijo que eres Dios y lo que el Dios hizo por ti, ¿no? 2 Corintios 5, 17 dice así, ¿no? ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Subrayen ahí nueva creación. Subrayen esa frase. Nueva creación. Eso es lo que estábamos diciendo. Es un nuevo yo. No es un parchado. No es un remendado. Es nuevo. Eso es lo que Dios hace. Te hace una persona nueva. Ahora vamos a leer otro. Efesios 1 del 4 a 5. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y que le dio gusto hacerlo. Muy bien, ahora quiero que subrayen algunas palabras. Eligió, subrayen eligió, subrayen por amor, subrayen antes de la creación. ¿Estoy yendo muy rápido? Ya. Subrayen santo, subrayen ahí adoptados. ¿Qué les dice estas palabras? Primero nos dice que somos hechos una nueva creación. Pero luego el apóstol Pablo nos da más luces sobre qué es esa nueva creación, ¿no? Y quizás haciendo un resumen podríamos decir, somos hijos escogidos y amados desde siempre y para siempre. Yo lo escribí así, ustedes pueden poner su propia frase. ¿Qué les dice esto? Repito lo que yo escribí. Somos hijos escogidos y amados desde siempre y para siempre. Cuando uno es hijo, ¿verdad? ¿No es cierto? Y yo quiero ser de mi papá esto. Quiero ser un hijo escogido, no quiero pensar que fue un accidente, ¿no? Aunque creo que como soy el tercero, mis papás no querían tener más hijos, creo que sí lo fui. De todas formas, mi mamá me dijo, hijito, no, me dijo dos cosas que he tenido años por superarlo. Primero, hijito, queríamos que seas una hija y no un hijo.
Tenían escogido un hombre de mujer, no, ya tengo 2 hermanos varones, ¿no? Y luego no teníamos planeado tenerte, ¿no? Porque estaban en un ni sé qué cosa. Entonces uno dice como hijo, no, yo no quiero escuchar eso, ¿no? Yo quiero escuchar que yo fui planificado por mis padres, yo fui escogido, por último hasta que quisieron tener un varón o una mujer e hicieron todo lo posible para tenerlo, ¿no es cierto? Y quiero entender que he sido amado, quiero saber que he sido amado por mis padres y quiero saber que ellos me han amado siempre y que nunca van a dejar de amarme. De todas formas, para Dios no somos un accidente, ¿verdad? Para Dios somos esto. Un hijo escogido. Y creo que siempre necesitamos escucharlo. Eres un hijo escogido. Eres un hijo amado. Y fuiste escogido y amado desde siempre y para siempre. Esto quiere decir que siempre te amó y que nunca va a dejar de amarte. ¿Cómo te suenan esas palabras? Es como que refrescan el corazón, ¿no? Dile a la persona que está al lado, eres un hijo escogido. Dile a la persona que está al lado, eres un hijo amado de Dios. Para que lo escuche, para que lo escuche. Dile a la persona que está al lado, Dios te amó antes de que tú nazcas. Y ahora dile, Dios te va a amar siempre. Su amor no depende de lo que hagas o dejes de hacer. Y que esta verdad se cimente en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque eso somos para Dios. Pero los seres humanos amamos de formas imperfectas, pero Dios nos ha amado perfectamente desde siempre y para siempre, ¿no? Entonces, ya no somos definidos por lo que nos ocurrió, somos definidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la semana pasada estaba trabajando con un joven, ¿no? Y le llega a mi consulta, le digo, ¿cuántos años tienes? 21 años, me dijo. Está graduándose de la universidad. Le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Me dice, tuve un problema con mi padre. Cuéntame, ¿qué pasó? Dice, peleamos. Y los niveles de violencia fueron creciendo. Y yo lo agredí físicamente. Lo golpeé. Y él un poco se defendió, un poco no. Y yo le digo, ¿qué pasó con tu papá? Me dice, y empieza así. Cuando yo tenía 8 años, él me dejó. Y luego, ¿están separados? No. Sigue con mi mamá. Pero me dejó. Eso es lo que marcó su corazón. Él me dejó. Y de ahí me dice, bueno, yo hice lo que me dio la gana. Me junté con unos amigos, me hicieron probar cerveza. Y desde ahí he venido consumiendo alcohol. Desde los 8 años hasta los 21 años. Creo que en este momento tengo un problema de alcoholismo, me dijo. Y la raíz, ¿crees que está ahí? Me dice, no me importa, me dice. No me importa él. Y no quiero tener nada con él. Entonces yo le hice una línea, ¿no? Y le digo, ¿y cómo es tu vida hoy? Me dice, hoy tengo una novia. Me estoy graduando de la universidad. Creo que soy un buen alumno. ¿Y qué te preocupa? Le digo. Me dice, veo cosas que mi papá hizo conmigo que yo las estoy haciendo.
y me detesto a mí mismo cuando eso sucede. ¿Qué piensas de la relación con tu mami? No, dice, es espantosa. Yo no quisiera darle eso a mi novia. Y no quisiera repetir muchas de esas cosas horribles. Y pensaba yo en lo que hemos estado conversando, ¿no? Lo que no se sana, se repite. Y se genera estos temores. Y yo le digo, puede cambiar esto, pero tienes que trabajar en esto. Y él me dijo, a veces he pensado que mi papá tuvo una mala relación con su abuelo. Y entonces creo que él ha intentado ser un buen padre, pero de todas formas ha sido un desastre para mí. Y yo le digo, mira, nuestra historia puede explicar nuestro pasado, pero no justifica nuestro presente, ni define nuestra identidad. José, el de la Biblia, fue traicionado. Él podría vivir en función de cómo sus hermanos intentaron matarlo y lo vendieron. David fue un asesino y un adúltero, el de la Biblia. Pedro negó a Jesús. Pablo participó de un homicidio y persiguió a la iglesia. Pero ninguno de ellos quedó definido por ese momento de su historia. Tu herida puede explicar parte de tu historia, pero tu herida nunca, nunca, nunca tiene derecho a definir tu identidad, a decir quién eres. No. Esto entonces es importantísimo aprenderlo. Y esto es muy importante. La segunda cosa que el Evangelio hace es redefinir cómo interpretas tu vida. Porque ya sabemos, ¿cierto? El Evangelio dice, tú eres una nueva persona. Pero también el Evangelio, y esta parte me parece, yo le llamaría a esta parte el capítulo olvidado de la iglesia. Este es el capítulo olvidado de la iglesia. Tenemos iglesias llenas de gente que dicen amén frente a la pregunta de aman a Dios y son nuevas criaturas. Sí, esa es verdad. Pero tenemos las iglesias llenas de gente que no han aprendido a pensar en función del Evangelio. Y por eso viven atados a muchas cosas de su pasado. Pero el Evangelio nos enseña esto también, ¿no? Sí, es verdad, las circunstancias no desaparecen, pero ahora las circunstancias tienen un significado diferente. Aquí surge una pregunta práctica. Entonces, ¿cómo aprendemos a interpretar las circunstancias con los lentes del Evangelio? ¿Cómo hacemos eso? Mi autor favorito, ¿cuál es? Él le llama a esta dinámica de vida darse un baño del Evangelio. Así le llama a él. Cuando paso por esto me doy un baño del Evangelio. Ya les voy a decir cómo es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante aprender cómo pensamos a la luz del Evangelio. Les voy a dar 3 pasos prácticos en las próximas 2 horas que nos quedan juntos. No, unos minutos. Número 1, anótelo ahí si quiere. Número 1, dudamos de nuestros pensamientos. Primer paso. Dudamos de nuestros pensamientos. Déjame decirte algo. No todo lo que pensamos es verdad. No todo lo que pensamos es verdad. Pero por alguna razón pensamos que nuestros pensamientos son puros y verdaderos. Que yo soy dueño de la verdad y especialmente cuando estamos interpretando la realidad. Eso es lo que nos pasa. Decimos, eso es lo que yo creo. Esa es mi vivencia, no la tuya.
Y pensamos que como es mi vivencia y como yo la interpreto así y como son mis pensamientos, es irrefutable. ¿Sí o no? Sí. Así somos. Es irrefutable. Entonces eso no tiene discusión. Dios nos conoce. Él sabía algo importante desde el inicio de la humanidad. Ahí en Génesis encontramos este versículo. ¿Qué dice ahí? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. ¿Qué les pasó? Estuvo horrible esa lectura. Vamos otra vez. 1, 2, 3. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres de la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Nos cuesta aceptar esto, pero esta es la realidad de la humanidad. Que nuestros pensamientos tienden hacia el mal. Esto no es necesariamente el mal en función de algo moral, o sea, yo estoy pensando en robar, estoy pensando en matar, bueno, a veces sí, ¿no? Tiene que ver con que el mal tiene que ver en la Biblia con separarse de Dios, del propósito de Dios y de vivir vidas egocéntricas, egoístas. Entonces todo ser humano tiene esta tendencia, es lo que dice aquí este texto. Y la segunda cosa que debemos tener claridad sobre esto es que nuestro ser interior, y los pensamientos son parte de eso, fueron profundamente afectadas por el pecado. Entonces tus pensamientos no son puros e inmaculados. Tus pensamientos están manchados por el pecado, por esa tendencia al egoísmo, al egocentrismo. Entonces no pueden ser objetivos, ni tu interpretación de la realidad es pura e inmaculada. No. Entonces lo primero que hacemos es dudar de nuestros pensamientos, ¿no? Me acuerdo que cuando mis hijos estaban adolescentes, y ustedes saben como todo adolescente puede ser un poco rebelde y peleón, ¿no es cierto? Yo les decía a mis hijos, a ver, mi amor, vamos a dejar algo claro en esta casa. Les decía a mis hijos, no toda la basura que te llega a la cabeza te tiene que salir por la boca. Es un poco de lo mismo, ¿no? Porque no todos los pensamientos que llegan a nuestra cabeza tenemos que decirles, ¿no? Yo me he metido en algunos problemas por decir lo que pienso inmediatamente y me he evitado algunos problemas por no decir lo que realmente pienso. Porque tienen que ser evaluados los pensamientos. Número 2. Este es más difícil para nuestra cultura. Dudamos de nuestras emociones. Creo que esto es relevante hoy más que nunca, más que en otras épocas de la humanidad, porque nuestra cultura en esta época le ha dado a las emociones una posición de autoridad. ¿Verdad? La gente decide en función de lo que siente. Yo todo el tiempo escucho a las personas decir, es que esto es lo que siento. Esto es lo que yo siento. Y se supone que debemos decir, ya, si eso es lo que siente, entonces esa es la verdad, ¿no? Y la gente dice, es que esto no me nace. Es que esto no me nace hacer, ¿no? Yo una vez trabajaba con una pareja y yo le decía a él, te voy a dar una tarea. Le digo, vas a tu casa, le vas a decir a tu esposa, perdóname amor, le vas a comprar unas flores y le vas a entregar. Y luego vas a ver cómo reacciona ella. Y me dice, ¿y qué pasa si no me nace hacer eso? No me nace. Le digo, pero tú me acabas de decir que te haces responsable de algo que has hecho. ¿Te declaras culpable? Me dice, sí, pero y no me nace darle un abrazo. Y no me nace de entregarle flores. Y no me nace tampoco conversar con ella.
Y entonces, si no me nace, que es un sinónimo de no lo siento, entonces para una persona de nuestra época, para una persona postmoderna, eso es verdad. Es una verdad absoluta. Lo que tú sientes es lo que dicta, inclusive lo que es correcto. Yo les digo a las personas, la pregunta no es lo que sientes, la pregunta es ¿qué es lo correcto? Y otra vez necesitamos el faro para responder esa pregunta. Porque lo correcto puede ser cualquier cosa para cualquier persona. Y si quitamos a Dios de la ecuación, nos volvemos relativistas o relativizamos todo. Necesitamos a Dios para vivir. Un referente externo. Entonces, tenemos que dudar de nuestras emociones. La pregunta es, ¿puedo confiar en mis emociones para interpretar la realidad? Bueno, yo les estoy metiendo duda, espero estar lográndolo. ¿Puedo confiar en mis pensamientos para interpretar la realidad? ¿Puedo confiar en mis emociones para interpretar la realidad? Que una persona le digo, hace falta ver la historia nada más de la humanidad. Hay millones de personas que han hecho esto, ¿no? En una época de la historia, ¿no es cierto? La humanidad decía, pienso, luego existo, ¿no? Y en esta época de la historia decimos, siento, luego existo. Ahora son las emociones las que han ocupado el lugar de la razón. Pero el resultado es el mismo, porque tanto en lo uno como en lo otro, soy yo quien hace esto. Soy yo la persona que lo hace. Pero somos hijos de nuestra época, dice un pensador. Entonces, no es fácil. Yo me considero una persona poco emocional. Sin embargo, me descubro a mí mismo luchando con ciertas emociones y dándole crédito a esas emociones y luego yo peleando con esas emociones porque digo, bueno, el hecho de que me sienta así no significa que así son las cosas. Y me cuestiono a mí mismo, peleo con mí. Qué horrible que es vivir así, ¿no? Que Dios tenga misericordia de mi cabeza. Dos cosas. Dudamos de lo que pensamos. Dudamos de lo que sentimos. Tercer paso. Pasamos todo pensamiento por el filtro del Evangelio. Ese es el tercer paso. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña, ¿no? En 2 Corintios 10:5, que dice, lo leemos juntas, 1, 2, 3. Llevamos, qué interesante esta parte de la Biblia, ¿no? Dice, llevar cautivo es como coger a alguien por la fuerza y someterlo a una autoridad diferente. Eso es lo que la figura que usa aquí el apóstol Pablo. Entonces vamos a tomar nuestros pensamientos, nuestras emociones y vamos a llevarlo a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no, lo que estamos diciendo, no debemos creer todo pensamiento que llega a nuestra mente o toda emoción que aflora en nuestro ser. Debemos examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Y cuando nosotros tomamos una experiencia y la pasamos por la experiencia del Evangelio, entonces podemos interpretar la realidad de otra manera. Voy a ponerles un ejemplo, con esto termino. Supongamos que tú has perdido tu trabajo, a pesar de tu buen desempeño. ¿Qué dicen mis pensamientos y emociones respecto a Dios? Que es injusto, que no me cuidó, que no es bueno, y me siento fracasado y triste. ¿Qué dicen mis pensamientos y emociones respecto a los demás? Que no debo confiar en nadie, que no puedo intimar con otros, que debo arreglármelas solo en la vida, me siento traicionado.
¿Qué dicen mis pensamientos y emociones con respecto a mí? Que soy un fracasado, que no voy a poder, que soy insuficiente, me siento desvalorado. ¿Ah? Estoy leyendo mi historia ¿desde dónde? Desde la herida. Pero cuando paso esto por el filtro del Evangelio, ¿a dónde debo ir? A la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Aquí Romanos 8:28, ¿qué dice? Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Entonces, cuando leo mi experiencia de haber sido despedido de un trabajo, puedo creer, puedo entender que Dios redime incluso aquello que nos dolió. Este despido, aunque sea doloroso, va a ser usado por Dios, no es una señal de que no me ama o que no me cuida. Él sigue estando en control de las circunstancias y de mi vida. No soy un fracasado por esto, ni he perdido mi valor. Puedo volver a confiar en otras personas y aprender de esta experiencia. Esa es una lectura con los lentes del Evangelio. Y podemos aplicar esto a cualquier pérdida. ¿No es cierto? Una pérdida de una pareja, una pérdida de un trabajo. Entendemos que Dios está en control. Entendemos que hay un propósito de Dios de esto. Entendemos que esto no me va a acabar completamente. Entendemos que Dios está en control de mi vida y que Él quiere lo mejor para mí. Y hay un trabajo precioso que Dios está haciendo dentro de mi corazón. Cuando nosotros leemos un libro y llegamos al capítulo final del libro, ¿no es cierto? En el último capítulo, el desenlace del libro es bueno. Pero eso no significa que no hayan capítulos de fracaso, capítulos de dolor, capítulos de sufrimiento. Pero ninguno de ellos, cuando conocemos el final del libro, sabemos que ninguna de estas experiencias tiene la última palabra. Ahora dime tú, si no sabemos eso con Dios. Por eso no podemos vivir esta vida sin dejar de tener presente, y eso es una lectura del Evangelio, que en esta vida no es todo lo que hay para un creyente. Hay una vida con Dios, por supuesto, que empieza aquí, pero que no termina aquí. Es una vida que tiene, para el que ha decidido seguir a Dios, un final feliz. Si tenemos presente eso, vamos a poder confiar en Dios y vamos a poder sobrellevar cada cosa. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Podemos interpretar cada cosa en nuestra vida, cada vivencia, cada experiencia, cada herida a la luz del Evangelio. ¿Podemos hacerlo? Empecemos a practicar esto. Empecemos a practicar esto, porque así ocurre con el Evangelio. Cristo no elimina los capítulos difíciles de nuestra vida, pero escribe un final tan glorioso que transforma el significado de todos los capítulos anteriores. Muchas personas siguen viviendo desde un capítulo que Dios nunca quiso que fuera el final. Cada decisión, cada relación, cada temor está siendo interpretado desde esa historia, desde esa vieja herida. Pero hoy Dios nos invita a renovar la mente. Eso es lo que Él quiere que hagamos, a dejar de vernos desde la herida y a comenzar a vernos desde Cristo. ¿Qué puede ser malo en eso? Por supuesto, no nos evita el dolor, ¿no? Pero sabemos que aún ese dolor puede ser aprovechado por Dios para llevarnos a una vida diferente. ¿Queremos hacerlo? Mi desafío para ustedes hoy es, al trabajar toda esta serie sobre sanar para crecer,
es que pongamos a Dios en el lugar que le corresponde y a la herida en el lugar que le corresponde. Y que eso nos permita crecer como Dios quiere que crezcamos.